Hola, bienvenidos a un episodio del Podcast Político, un espacio donde hablamos de política con los que hacen política. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque siempre ha hecho política desde la universidad, desde que salió de la universidad, viene ese concejal, intentó aspirar nuevamente, pero infortunadamente cayó en el proceso. Hoy tengo el gusto de dialogar con uno de los hombres caídos de esta persecución que ha tenido Fuerza Ciudadana y es Efraín Vargas. Bienvenido al podcast político. Buenos días, Pedro. Muchas gracias. Efra, uno de los hombres caídos, Patricia, Pato, tú, cayeron en esta ola de ataque, llamémoslo así, de persecución, como lo ha nombrado el mismo partido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegó Efraín a esta situación? Bueno, mira, como tú bien lo has dicho, desde la universidad nosotros venimos militando o trabajando al lado del gobernador Carlos Caicedo, presidente fundador de Fuerza Ciudadana. Para nadie es un secreto que nuestras visiones de ciudad, nuestras visiones de departamento y pues por supuesto nuestra visión de país coinciden en todos los aspectos y pues lógicamente, una vez estando fuera del escenario universitario, llegamos a la ciudad a gobernar una ciudad que encontramos totalmente en ruina. Y eso pues permitió que muchas de las personas que trabajamos al lado de Carlos pues nos proyectáramos y así fue como se dio que llegáramos a obtener una curul dentro del Consejo Distrital de Santa Marta. Yo fui avalado en su momento por el partido Maíz, Movimiento Alternativo Indígena y Social, que me dio el aval y logramos llegar al Consejo Distrital. Cuando nos dan el aval, pues se hace un acuerdo, una especie de acuerdo político entre Fuerza Ciudadana, que era un movimiento sin personería jurídica, con el Maíz para que a las personas que pertenecíamos al movimiento Fuerza Ciudadana pudiéramos aspirar a través de un partido con personería jurídica. El partido seleccionado fue el Maíz. Otros compañeros seleccionaron otros partidos, como por ejemplo Carlos Elías Robles, que seleccionó la Unión Patriótica. Y de esta manera fue que logramos llegar al Consejo Distrital de Santa Marta. Hemos desarrollado siempre nuestra labor en defensa de los intereses de Fuerza Ciudadana en el Consejo Distrital, en defensa de los intereses de los ciudadanos representados pues, por quien se eligió como alcaldesa, que fue la doctora Virna Johnson, también por Fuerza Ciudadana. Y pues lógicamente al momento en que se acercan las elecciones, la directora del partido Maíz nos informó que no nos iba a otorgar el aval, dado que nuestra credencial, si bien fue entregada o avalada por Maíz, pues pertenece realmente a Fuerza Ciudadana. En ese sentido, pues nos negaron el aval, no nos avisaron con un año de anterioridad al primer día de inscripciones de que no nos iban a dar el aval. Entonces, por lo tanto, no pudimos cumplir la condición que estipula la norma de renunciar un año antes del primer día de inscripción y lógicamente pues quedamos ahí como en el limbo porque no teníamos aval del Maíz, Carlos Elías no tenía aval de la Unión Patriótica, eh, Rafael Noya no tenía aval del Maíz para reelegirse como diputado. Eso pues conllevó a que nos inscribiéramos a través del Partido Fuerza Ciudadana, que ya tiene personalidad jurídica. Existe un antecedente que es el antecedente que generó la jurisprudencia del estudio del caso de Roy Barrera. Ahí pues claramente el Consejo de Estado traza unas líneas y explica que a Roy Barreras pierde la curul por doble militancia debido a que cuando a él lo expulsan del partido de la U todavía tenía un mes para cumplir la condición de renunciar a su curul, de renunciar a su partido un año antes del primer día de inscripción como candidato al Senado de la República. Okay. Pero nosotros no podíamos vencer esa condición. Y el Consejo de Estado establece que hay unos derechos fundamentales que inclusive están protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como derechos políticos, que son derechos inherentes a los derechos humanos, a elegir y ser elegido. Entonces, confiados en que pues, nos protege, digamos, esa prerrogativa internacional y
también una prerrogativa de carácter o de orden constitucional de elegir y ser elegido, y que no podemos perder nuestros derechos políticos por una decisión inconsulta que no dependía de nosotros, del presidente del partido, a pues ser candidato. No perdemos esos derechos. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano político, que no se hace ningún tipo de análisis jurídico de las situaciones, de las diferentes situaciones que allí se presentan, pues decidió negarnos la posibilidad de ser candidatos al Consejo nuevamente. Tenemos la certeza de que en el Consejo de Estado íbamos pues a llevar una defensa, toda vez que inclusive en mi caso personal el partido Maíz no llevó lista del Consejo de Santa Marta. ¿Y dónde están mis derechos políticos? ¿Y dónde están mis derechos a elegir y ser elegido? Entonces que, bueno, ahí El maíz no se encuentra en el pacto histórico. el Maíz se encuentra en el pacto histórico, pero no escribió candidato al Consejo. Una cosa es que o sea, coavaló la lista, más no tiene inscrito con aval del Maíz en la lista. En la lista del Consejo. Entonces, digamos que ahí se ve también cómo el Maíz se apartó pues de nuestra candidatura, se apartó inclusive de nuestro funcionamiento como concejales. Y pues, bueno, hoy no estamos en la competencia Efraín Vargas, digamos, como persona, pero la ley nos permitió hacer un cambio y logramos inscribir a Winston Vargas. Pero para allá vamos. Quiero preguntarte. Al Consejo de Santa Marta. Quiero preguntarte. Después de, o sea, vas a dar la pelea. Estamos dando la pelea. Aún después de las elecciones, ¿qué procede en tu parte? ¿Qué vas a hacer? No, de mi parte voy a instaurar una demanda para que quede claro a las personas que yo no, pues si existe una inhabilidad taxativamente consignada en la norma, pues las situaciones que se presentan son totalmente diferentes, porque hay hechos vencibles y hay hechos invencibles. El hecho de que yo deba renunciar a 5 meses de la elección, cumplir la norma de que renunciar un año antes del primer día de elección, eso es invencible, yo no puedo retroceder el tiempo. Yo no sabía que me iban a negar el aval, yo iba a seguir aspirando por el Maíz, pero bueno, esas fueron las condiciones que nos tocó sortear. Así es la vida, no hay reversa, nosotros seguimos para adelante. Ahí el tiempo nos dará la razón si nuestra postura fue acertada o no. Y esa es una de las razones por las que siempre se critican los partidos. Se vuelven prisión de la democracia. Exactamente. Ahora sí, ¿quién es tu reemplazo? Mi reemplazo es mi hermano. Hay que entender que las campañas a cargos de corporaciones públicas, muchas personas confían en la trayectoria de quien va a estar allí representándolos en este caso en el Consejo Distrital de Santa Marta. Entonces uno no puede entregarle esa responsabilidad de un capital político, de un recorrido ya de muchos años a cualquier persona. Porque uno debe tener la certeza, primero, de que la persona represente los mismos ideales. Pues mi hermano ha estado conmigo siempre en todas mis campañas, detrás de bambalinas, guiándome, garantizando de que las cosas también se hagan bien. Y hoy, pues, es la persona que es la llamada a continuar con este proceso político, con la confianza que las personas depositan en mí, también la depositen en él, y pues lógicamente que el trabajo que realizamos dentro del Consejo, que fuimos muy activos, pues continúe de la misma manera, y pues por supuesto lo principal, que se defiendan los intereses de los samarios, aún hoy, cuando el 30 de octubre, si mal no estoy, se va a adjudicar, por ejemplo, el proyecto más importante para Santa Marta, que es el proyecto del agua. Entonces deben existir allí en el Consejo, a partir del 1 de enero del año 2024, personas que conozcan el tema, primero. Segundo, que tengan la capacidad de hacerle inspección, control y vigilancia a la ejecución de esas obras. Y tercero, que como hemos comprometido la palabra, que antes que termine el gobierno de Jorge Agudelo, el nuevo acueducto de Santa Marta esté funcionando y los samarios y quienes nos visitan pues tengan el servicio óptimo. Se queda por hecho que Agudelo va a ser alcalde. Estoy seguro que Agudelo va a ser alcalde. Pero para allá vamos ahorita. Quiero que sigamos en esta situación. Tu caso es el mismo caso que
el de Carlos Elías El mismo caso, y el mismo caso de Noya. el mismo caso. Ya a ustedes les falló. ¿Qué pasa con Noya? Desde tu posición, que también eres abogado, ¿cierto? Sí, ingeniero y abogado. Ingeniero y abogado, dos títulos. Quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo o cómo percibes, qué crees que pueda pasar con el diputado Noya? Como ya lo dije, esto es un órgano netamente político. Las personas que constituyen o que conforman en su gran mayoría el Consejo Nacional Electoral fueron congresistas que en su última aspiración no lograron llegar Los al abogados. Congreso, los abogados. Y el contentillo es colocarlos como magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y pues lógicamente, ¿quiénes los colocan ahí? Son representantes de los partidos. Entonces, hagamos un análisis. En Santa Marta, el segundo en las encuestas, por ejemplo, a la alcaldía de Santa Marta fue coavalado por un partido que se llama Cambio Radical. Pues, ¿qué hizo César Gorduy, que es magistrado por Cambio Radical, cuando le entregaron o le correspondió hacer el análisis, el estudio de la solicitud de revocatoria de inscripción de Carmen Patricia Caicedo para beneficiar a su candidato de Santa Marta a la alcaldía? Pues lógicamente la ponencia fue Negativa. positiva para revocar la solicitud que hizo un abogado por ahí, que le entregan todo ya realizado, en la más que radica. Pues lógicamente para beneficiar a su candidato a la alcaldía de Santa Marta, coagulado por Cambio Radical, pues fue revocar la candidatura de Carmen Patricia Caicedo. Es un órgano netamente político. Ante la ola o el escándalo que se ha armado por Fuerza Ciudadana a nivel nacional, porque entonces revocaron a Patricia, revocaron a Carlos Elías, revocaron a Efraín Vargas, revocaron varias candidaturas de Fuerza Ciudadana a nivel nacional. Que ese escándalo no ha saltado a la luz pública, pero a varios candidatos a nivel nacional de Fuerza Ciudadana los revocaron. Los revocaron. Ante ese escándalo, ¿qué hicieron? No han querido estudiar el caso de Rafael Noya. O sea, Entre otras cosas, porque si hace un estudio jurídico, juicioso y minucioso, van a encontrar que Noya, que tiene la misma condición de Carlos Elías y la mía, pues tiene su derecho a ser candidato. Y que las demandas que van a venir después de que le entreguen la credencial a Rafael Noya, van a venir las demandas por doble militancia. Ahí se va a hacer el análisis jurídico de si Rafael Noya podía o no podía ser candidato, entre otras cosas porque hay antecedentes. En el 2015, el mismo Consejo Nacional Electoral permitió la candidatura de una concejal en Jumbo Valle, que era concejal por un partido A y se inscribió por un partido B porque el partido A le negó el aval. El partido verde le negó la bala. Le negó el aval, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pudo ser candidata, le permitieron ser candidata, la demandaron ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado explicó que hay condiciones vencibles e invencibles. Ella no podía saber que le iban a negar el aval, entonces no renunció porque pretendía ser candidata por su mismo partido. Ahí están los antecedentes. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no aplicó esos antecedentes en el caso de Efraín Vargas, en el caso de Carlos Elías? O sea, si hay un sesgo ideológico aquí. Hay un sesgo ideológico, por supuesto. Ok. Sigamos. Lo de Patricia, lo acabas de nombrar. También sesgo ideológico. Pues lógicamente, porque es que si bien la norma habla de los grados de consanguinidad con su hermano, por ejemplo, pero dicen que el hermano no fue la causa. o por su hermana, por ejemplo, es media hermana también. Media hermana. Pues la norma también dice en unos parágrafos que tiene que demostrarse, y reiterada jurisprudencia, tiene que demostrarse que las actuaciones de su hermano gobernador y que las actuaciones de su hermana, medio hermana, funcionaria del distrito de Santa Marta, fueron acciones que tienden a beneficiar a la candidatura de Carmen Patricia. Entonces yo me pregunto, o sea, los actos de gobierno del gobernador del departamento realizados en Pibijay, en Plato, en el Banco de Ciénaga, van a beneficiar en votos a Carmen Patricia. Pues no, porque no son la misma jurisdicción. No, ella no es candidata a la gobernación, no es candidata a la Cámara, no es candidata a la Asamblea, no es candidata a la alcaldía distrital de Santa Marta. ¿Qué acciones del gobernador en otros municipios, que es donde invierte, donde tiene autonomía financiera, administrativa y policiva, pues van a beneficiar a Carmen Patricia Caicedo? En ninguna. Uno, la media hermana. ¿Qué firmó la media hermana? Que es lo que los documentos que uno ve por ahí rodando. Firmó el pago de los salarios de 3 personas. Yo pregunto, ¿eso en qué va a beneficiar a Carmen Patricia?
para sus aspiraciones a la alcaldía. Nada, es simplemente un trámite de rutina que hay que pagarle a unos empleados y ella en ese momento la colocaron como firma autorizada para pagar unos salarios. No es más nada. ¿No sientes que puede ser una encerrona? Es una encerrona. Pero le salió mal el cálculo porque tenemos candidato a la alcaldía de Santa Marta. Y ese candidato, lo único cierto que dijo el registrador es que va a aparecer en el tarjeta. Lo demás es mentira, porque es un candidato habilitado por la orden de un juez de la República, un juez constitucional que está por encima en sus funciones constitucionales del registrador. El registrador lo que acaba de hacer es lanzar una piedrita con una mentira para asustar al Samario y el Samario no vote masivamente por Fuerza Ciudadana. Pero ahí hay muchas situaciones jurídicas. ¿Tú sientes o crees que Fuerza va a salir fortalecido o va a salir debilitado? Nos hemos fortalecido. Estamos fortalecidos hoy más que nunca. Por ejemplo, tengo súper claro que vamos a ganar con la mayor votación en la lista del consejo, que vamos a hacer el partido con el mayor número de ediles, que vamos a hacer el partido que va a repetir alcaldía y gobernación al mismo tiempo en una misma jurisdicción, y somos el único partido que estamos logrando eso a nivel nacional en toda Colombia. Hoy somos el único partido que tenemos gobernación y capital del departamento en toda Colombia. Somos el único. Vamos a repetir esa hazaña. ¿Y por qué la vamos a repetir? Hombre, porque es que nuestras obras hablan por nosotros. Te pregunto de obras. ¿Cómo evalúa la gestión de la alcaldesa Vilma Johnson? Es una gestión igual que la gestión de Rafael Martínez, igual que la gestión de Carlos Eduardo Caicedo. Mira, a nosotros no nos creían capaces de terminar la 30, porque ese fue el discurso del candidato que enfrentó a Virna, que no íbamos a ser capaces de terminar la 30, que no íbamos a ser capaces de terminar la carrera quinta, que no íbamos a ser capaces de construir todas las tu obras. Compañero de recinto. Nuestro compañero de recinto, que mira cómo es la vida, hoy nos está apoyando, porque entendió que por aquí es el camino. Entonces las obras de Virna, ahí están, la 30 andando, la carrera quinta ya la entregaron la pavimentación histórica del acceso hacia el curval de la vía a Honda, con andenes que antes no lo tenía, porque el acceso a Honda, hay acciones populares que tienen que ordenar al distrito de hacer andenes. Siempre pensaron en los carros, nosotros pensamos en los vehículos y pensamos en las personas que caminan también, en todos, somos incluyentes. En la vía Honda, mira que Virna también ha entregado la vía, el anillo vial de Cristo Rey. Estamos haciendo la vía, el acceso al Estadio Eduardo Santos. Estamos terminando el anillo vial del 11 de noviembre. Estamos entregando varios megacolegios en la ciudad de Santa Marta. O sea, Virna ha sido una alcaldesa excelente. Pero los dos proyectos más importantes de Virna, los dos proyectos más importantes que Virna está entregando, y lógicamente que hacen parte del plan 500 años que dejó Carlos Eduardo Caicedo cuando fue alcalde de Santa Marta, la Universidad Distrital. Y ya está. Mira, ese es el proyecto más bonito que Fuerza Ciudadana entrega al distrito de Santa Marta y que entra a cerrar la brecha que está dejando Pablo Vera en la Universidad Magdalena, que con su cambio de política, con su cambio de método de ingreso a la Universidad Magdalena, que quitó el examen de admisión por el examen del ICFES, está dejando a qué cantidad de estudiantes de los barrios más populares de Santa Marta sin opciones de estudio. Tú que estudiaste ahí, sabes todo el plan de equidad que existía desde la rectoría de Carlos Caicedo. Y no es que aquí uno coloque y endiose a Carlos Caicedo, no, es que estamos hablando con las realidades, que ahí está. Y hoy preguntémosle a Santa Marta cuántas personas no pueden cumplir su sueño de ser médico, de ser odontólogo, de ser ingeniero, de ser administradores, porque le quitaron esa posibilidad al cambiar el examen de admisión por el examen del ICFES. ¿Qué pelado compite con un pelado de un colegio privado bilingüe, de un colegio privado de Barranquilla, de los que tienen una super formación, que ocupan los primeros lugares a nivel nacional en los exámenes del IFES para sacar 380 puntos para estudiar a medicina, por ejemplo? 400 y pico. Ahí tiene la respuesta. No, exclusivo para un grupo minúsculo de personas. Y los cupos también son poquitos. Y los cupos son poquitos. Entonces hay que abrir el espectro, por ejemplo, con la política de colocar el examen de admisión como estaba antes. Entonces, viendo esa situación, ¿qué hicimos en Fuerza Ciudadana? Comenzamos la construcción de la documentación para que el Ministerio de Educación nos autorizara a tener una universidad, una institución universitaria para Santa Marta del orden distrital.
¿Cuántas ciudades capitales en Colombia tienen universidad? Pocas. Muy pocas. Santa Marta ya es una de ellas. Y eso lo logramos con mucho trabajo. Virna le correspondió presentar ese proyecto de acuerdo al Consejo Distrital de Santa Marta. Yo, como fui miembro directivo de la Universidad Magdalena, pues me correspondió, tengo el conocimiento, me correspondió ser el ponente de ese proyecto. Lo defendimos. En una primera instancia nos lo negaron, no hay nada ilógica por parte de los concejales, tremendo. Lo presentó nuevamente en la siguiente vigencia y logramos sacar adelante ese proyecto. Y dentro de poco, dentro de 6 meses, con Jorge Agudelo de alcalde, vamos a iniciarnos el funcionamiento de la Universidad Distrital, ya con programas académicos, matrícula cero. Ya el gobernador en ese momento, Carlos Caicedo, con la doctora Virna, pues se sentaron con el viceministro de Educación Superior y concertaron pues cupos gratuitos en muchos programas académicos, tecnólogos, técnicos y profesionales, para poder coger a esos muchachos que no pueden entrar ahí en la ingresar. Inicialmente vamos a funcionar en salones de los megacolegios que hemos construido, que tenemos que funcionar ya, mientras construimos ya su infraestructura física, que va a ser construida allí donde está el monumento a la corrupción, que se iba a llamar Parque Taikú, en el rumbódromo. Ahí vamos a construir la sede universitaria de la institución universitaria Universidad Politécnica Distrital de Santa Marta. Exactamente. ¿Cómo evalúa el gobierno de Carlos Caicedo, que lo dejó a pocos meses de terminar? Pues renunció a 2 meses. ¿Qué podía hacer en 2 meses? Ya le ejecutó el presupuesto, ejecutó más de 1 billón de pesos. ¿En qué? Mira lo importante que es. Ese billón que encontró Carlos Caicedo, que pudo ejecutar Carlos Caicedo, también lo tuvo el Medio Cote, también lo tuvo Rosa Cote, también lo tuvo Mar Díaz Granados. ¿Y por qué nosotros sí fuimos capaces de construir sede universitaria en el Banco, que está en construcción? Sede universitaria en Plato, que está en construcción. 3 hospitales nuevos que están en construcción. 5 puestos de salud que están en construcción. Y como 7 centros de salud que también están en construcción. Porque nosotros sí pudimos adjudicar la construcción de la vía Astrea-Guamal. ¿Por qué nosotros sí pudimos entregar tantas bicicletas para que los muchachos que viven en veredas puedan transportarse hasta su escuela? ¿Por qué pudimos entregar miles de becas para que las personas pudieran estudiar carreras técnicas, tecnológicas? Becas de cambio. ¿Por qué nosotros pudimos entregar 40,000, por ejemplo, dotaciones para los colegios, entre pupitres, entre tableros, o sea, dotación para que los pelados estudien con algo que es muy importante: dignidad, condiciones dignas de estudio, condiciones dignas de atención hospitalaria, condiciones dignas de movilidad en las vías del departamento de Magdalena? Más de 60 máquinas amarillas, es decir, casi 2 por municipio, para que puedan atender las emergencias en épocas invernales. O sea, todos esos recursos, toda esa inversión también la tuvieron los gobernadores de antes y nunca lo hicieron. ¿Dónde está la plata? ¿Crees que Caicedo tiene posibilidades? Yo hace poco un video lo comparé con Daniel Quintero. ¿Cómo ves el futuro político de Carlos Eduardo? Mira, hiciste un análisis muy acertado y ajustado a la realidad. Pues, ¿a nosotros qué nos queda? Nos queda la presidencia de la República. El último presidente magdalenense fue por allá en 1800, antes de la Constitución del 86, del 1886. Por allá le colocaron su nombre a una avenida de Santa Marta. Aunque no, digamos, ellos nunca han dejado nada positivo para el Magdalena y Santa Marta, a pesar de que han tenido el poder, a pesar de que han sido ministros, presidentes de bancos internacionales. Uno no ve la inversión en Santa Marta por parte de ellos. La inversión que hemos hecho en Santa Marta y en Magdalena ha sido con recursos propios. ¿Dónde ve el futuro de Carlos Caicedo? Él no lo ha dicho, pero digamos, como analista político que tú eres y como ejecutor político que soy, actor político que soy, yo solamente veo un norte, y es que el Magdalena y Santa Marta tengan un presidente magdalenense, por supuesto criado en Santa Marta. ¿Lo ves con fuerza? Lo veo un actor importante. Mira que ya él se midió en las primarias con Gustavo Petro en el 2018 y sacó casi 600,000 votos a nivel nacional. Sacó más que Gaviria que ahora que sacó. Claro, y con el recorrido y las buenas ejecutorias del departamento de Magdalena y los ejemplos de cambio de Santa Marta, creo que somos un ejemplo a seguir a nivel nacional, y eso nos abre un espectro político como partido, y pues lógicamente él, que es nuestro presidente fundador. ¿Vas a tener la camiseta puesta? Claro que vamos a tener la camiseta
Claro, ya la tenemos puesta. El hecho de, a pesar de que no somos candidatos, seguir Fuerza Ciudadana número 1, estamos en la pelea, estamos en la lucha. Que no solamente Fuerza Ciudadana representa un candidato al consejo, representa un candidato a la alcaldía, un candidato a la gobernación, candidatos a la asamblea, candidatos a ediles, que eso demuestra que somos una fuerza política vigente en Santa Marta y vigente en el departamento del Magdalena. Quiero iniciar un proceso de mecánica electoral contigo. Tú eres una persona que has tenido una trayectoria incluso hasta de desafiar el sistema en la universidad, por ejemplo, en tu segunda aspiración en superior. Quiero que hablemos del sistema electoral y demos un análisis sobre cómo va a terminar armado, cómo va a terminar compuesto ese consejo distrital del próximo periodo. Adelante. Quiero que te voy a nombrar el partido. Tú me dices no uno, pero si me quieres dar el nombre de quién es el uno, ya pues, decisión tuya. Pacto histórico, ¿cuántas curules le ves? No le veo curul al pacto histórico. No le ves curul al pacto. No. Renaciente. ¿Y Renacientes quiénes son los candidatos? Porque te podría hablar de los que están actualmente, pero Renacientes no. No tiene. No referencio a algún candidato. Colombia Humana. No va a tener curul. ADA. ADA puede tener una curul. Que veo complicado ahí. Digamos que ahí el obstáculo a vencer es lograr el umbral. ¿Y quién sería ese uno? Ahora, no siempre el que logra el umbral logra la cifra repartidora. Muchas veces la cifra repartidora es un poquito más alta que el umbral. Y lo que entrega curul es la cifra repartidora. Pero le ves uno, ¿y quién sería? ¿Está qué? Julio Carbón. Está Julio Carbonó. Julio Desgranado. Está el Puma. Está... No sé, yo lo veo con una posibilidad de una, pero no sabría quién. Conservador. ¿Verdad? Conservador, que hoy es muy popular por un audio. Bueno, esta es la política. Una. Le veo una curul. ¿Y es el mayor o es el menor? Podría ser el mayor. El menor tiene posibilidades, pero podría ser el mayor. Santa Marta gane. Una curul. No da nombre. No doy nombre, no me atrevo. Partido Liberal. Partido Liberal, definitivamente, seguras 2 curules. Y me atrevo a mencionar a Iván Saravia. Me atrevo a mencionar al médico Linero. Álvaro Linero. Los dos tienen un buen trabajo, pero no se puede uno desligar de 3 candidatos que están ahí. El candidato de Mira, que no lleva varios candidatos, lleva un solo candidato al consejo, y ellos son así de juiciositos, en fila india van y votan. Alejandra Santos, digamos, ya tienen unos antecedentes, si bien no ella, sí su esposo y su padre, entonces veo como que pueden dar una sorpresa. Y Moisés, que actualmente es edil y ha hecho un buen trabajo. De repente, Alejandra puede descabezar a Iván Saravia. Ok. Pero veo como seguro Álvaro Linero. Iván Saravia siempre ha estado. Sí, veo más siempre. Veo más fuerte a Álvaro Linero que aquí. Cambio radical. Una curul. ¿Repite el presidente? Podría repetir Efraín Lozano. ADA. ADN, ¿qué digo? ADN tiene posibilidades de una curul. Socarrás. ¿O ves a otro? Veo con fuerza Socarrás. Partido Ecologista. 1. ¿No dan nombre? Piña, Milton Piña, es un personaje que conoce muy bien la política local. Sabe cómo se meten los votos. Es un peligro. Y Howard Cárraga, pues lo ve uno en varias partes de la ciudad. Está entre los dos. Fuerza Ciudadana, definitivamente con estos ataques nos han empoderado, nos han vuelto nuevamente virales. 3 curules. El sello de Fuerza Ciudadana pesa mucho. El partido pesa mucho. Van a haber muchos votantes que van a votar por Fuerza Ciudadana y no van Esos 3 a votar por un número.
Tú, el 1, por supuesto, el 1, Efraín Vargas, el 10, representado de mi hermano Wilton Vargas. ves al 10. El 18, Carlos Elías Robles. El 18, eso. Y la tercera curul, veo una apuesta importante que puede estar entre 3 candidatos. Esos 3 candidatos, 4 inclusive. Tiffy Valencia. Número. Tiffy es el número 2. Ajá. Bergel, que es el número 6. Zain Barros. El 10. Las vallas no votan. Zain Barros, hacen ruido, que es el 10. Y puedo ver ahí como colándose en la pelea Jorge Rivera Cuau. Sí. Sí, una sola curul. Pedro Gómez. Repite el tocayo. Creemos tiene un problema. Que Creemos no lleva muchos candidatos. Pero le ves una, le ves dos. Pero puede alcanzar la credencial Giovanna, que es la esposa del actual concejal Nelson Ramírez, y tienen una estructura política consolidada. ¿Salvación Nacional? No lo veo. Verde. Una curul. ¿Repite o entra los Pizarro nuevamente? Yo veo ahí muy fuerte a Enrique González. Ok. Un buen trabajo, muy buen trabajo de base a Bembe. Centro. Que es Pizarro, y bueno, no hay que menospreciar para nada el concejal. A Jorge Yesid. Sí. ¿Y el Centro Democrático? Centro Democrático, una curul. ¿Y en la U? Hay una guerra declarada tremenda entre Ingrid Gómez y Juan Ruiz, pero Juan Ruiz es un experto en meter votos. ¿Y la U? La U, ahí la pelea es dura. Hay una persona que es Luis Miguel Gómez Cote, que es histórico, conoce la política local como casi nadie. Le gana a Miguelina Pacheco. Entonces digamos que no podemos menospreciarlo, pero Miguelina, que es el combo Pacheco, la familia Pacheco, que es muy fuerte, están unidos como nunca, están unidos. Rafa, César, se separaron un poquito de la asamblea, pero todos están unidos. No, yo no lo veo separado. La familia Pacheco está unida. Aníbal está muy unida. Entonces, digamos, son muy fuertes. Y pues Chema Mozo, que nunca ha estado con los gobiernos del cambio y aún así se ha reelegido. Entonces, ahí la pelea está buena, pero nada más le conoce la curul. Vamos a cerrar este podcast con unas preguntitas rápidas. Te voy a dar nombres. Tú me das tu definición. Carlos Caicedo. Líder. Pablo Vera. Traición. Patricia Caicedo. Perseverancia. Jorge Agudelo. Alcalde. Mono Martínez. Mamarracho. El Curo Ordóñez. Pacto. Rafael Alejandro. Un berraco, trabajador. Alfonso Lastra. Sin espectro. Marta Peralta. ¿Verdad? Se le fueron las luces. Perdió participación política en Santa Marta y en Magdalena. Carlos Pinedo Cuello. Mira, para definir a Pinedo hay que decir lo mismo de antes. Y él es el cangrejo, para atrás. Te quiero preguntar algo. ¿Qué gana la gente votando por una fuerza ciudadana? Mira, primero gana proyección. Nosotros hacemos parte de la generación que sigue de Fuerza Ciudadana, pues la primera generación representada en nuestro presidente fundador Carlos Caicedo, Rafael Martínez, Virna, Lisi, Patricia, una generación formada con liderazgos claramente definidos, y podríamos decir que de alguna manera esos liderazgos, cada uno con particularidades. Caicedo, digamos, un estratega, un planificador administrativo genial, académico. Rafael Martínez, un gran ejecutor.
Patricia, te decía que perseverancia porque ella ha dado sus propias luchas en su momento en el Partido Verde. Hoy se integra a Fuerza Ciudadana como una feminista, ecologista, urbanista, sostenible. Virna, pues, una mujer que demostró que las mujeres también tienen la capacidad de gobernar y hacer las ejecutorias como lo hacemos los hombres, o sea, sin ningún tipo de distinción, hombre y mujer lo mismo. Entonces, digamos que esa es una generación positiva. Seguimos, digamos, o sea, tú eres la segunda generación como la segunda generación Agudelo, de liderazgo de fuerza, exactamente, Agudelo, compañeros que están ahí en el gobierno y que han demostrado que los lineamientos que se dan desde el despacho del gobernador, desde el despacho de la alcaldesa, pues se ejecutan bien y que, digamos, pues lo que muestra hoy Fuerza Ciudadana como gestión en la ciudad y en el departamento, pues fueron ejecutados por esa segunda generación. Estamos ahí también en fila, esperando nuestra oportunidad, que hay que decirlo, Fuerza Ciudadana le da oportunidad a todo el mundo. Aquí el que venga es bien recibido y tiene su oportunidad. Lógicamente, esto se gana con trabajo, con esfuerzo y, por supuesto, con un liderazgo nato que tienen las personas y que este es el espacio propicio para demostrarlo. Gracias, Efraín, por estar en el podcast político. Gracias, Pedro, y quiero dejar un mensaje al final claro. Tenemos candidato a la gobernación del departamento de Magdalena que se llama Rafael Martínez. Y tenemos candidato a la alcaldía que es Jorge Agudelo, y los votos que entran por Jorge Agudelo son votos válidos. Vamos a tener alcalde y gobernador. Soy Pedro David Tobías y este fue un episodio de El Podcast Político, un espacio para hablar de política con los que hacen política. Hoy desde Santa Marta, en la zona de Riasco, en el barrio Riasco, con Efraín Vargas, concejal de Fuerza Ciudadana y uno de los hombres abatidos en este año electoral, del cual Fuerza fue perseguido a ciertos, en un nivel impresionante. Pero no derrotados. Pero no derrotados. A todos, gracias por estar conectados con nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a suscribirse y en nuestras redes sociales. Vamos a seguir hablando de política. El próximo episodio no sabemos dónde va a ser, hasta donde nos lleve la conversación.